Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo la segunda parte del tutorial de Nemo's World. En esta les voy a explicar las dos modalidades adicionales que están disponibles, que son la modalidad completamente cooperativa y la modalidad semi-competitiva. La idea es, si quieren, que en la partida participen más jugadores, pues podemos utilizar estas dos variantes. Y a continuación veremos cuáles son estas mecánicas adicionales que vamos a agregar a las mecánicas ya vistas en el tutorial anterior. En estas modalidades, de 2 a 4 jugadores formarán un equipo que buscarán lograr el objetivo de la partida, que es el mismo objetivo de la modalidad en solitario, solo que esta vez cada uno de ellos va a tener unas responsabilidades, las responsabilidades divididas. Y depende si jugamos en forma cooperativa o competitiva. Pues en la cooperativa vamos a trabajar en conjunto para lograr ese objetivo, mientras que en la semicompetitiva, además de querer todos conseguir ese objetivo común, vamos a buscar conseguir un objetivo en particular, que es ganar sobre el resto de jugadores al lograr el objetivo común. Es decir, vamos a buscar todos el objetivo común y adicional a esto voy a destacar sobre el resto de jugadores al final de la partida. Estas dos nuevas modalidades de juego utilizan las mismas mecánicas, todas las mecánicas que vimos en el primer tutorial, con respecto a la modalidad en solitario. Lo que hacen es agregar nuevas mecánicas y algunas variaciones en cuanto a la preparación inicial. También es importante destacar que lo que es la modalidad semicompetitiva tiene las mecánicas que es totalmente cooperativo, más unos detalles adicionales que aquí les indicaré. Vamos a empezar con lo que es la modalidad totalmente cooperativa. En esta modalidad vamos a empezar con lo que es las variaciones en cuanto a la preparación inicial. Cada uno de los jugadores va a representar a un oficial, porque en la modalidad solitaria el jugador representaba al Capitán Nemo, pero en este caso todos los jugadores van a representar a un oficial importante dentro de la tripulación de la nave. Y ellos van a ir alternando la capitanía entre un oficial y el otro, entre un jugador y otro, cuando se detonen ciertos efectos durante la partida, que ya veremos cuáles son esos detonantes que producen este cambio de capitanía. Entonces, como podemos ver, hay unas cartas de rol, por decir así, que representan cuáles son las funciones y cuáles son las variaciones en cuanto a la preparación que va a tener cada uno de estos oficiales. Entonces lo que hacemos, como pueden ver, estas cartas tienen en su esquina inferior derecha, tienen un número. Eso depende de la cantidad de jugadores que van a jugar. Entonces aquí en el caso de 2 jugadores, en el caso de 3 y en el caso de 4. Entonces cada uno de estos es un rol distinto. Entonces tenemos los que son el oficial de cubierta, tenemos el contador, el oficial táctico y tenemos el oficial ejecutivo. Entonces estos roles o estos cargos se le van a dar a los jugadores de forma aleatoria, o cada uno elige el que va a utilizar y va a colocarlo, va a asignar frente de ellos una zona de juego donde va a tener algunos elementos que va a ir adquiriendo que son de él. Además vamos a tener la zona de juego en común, que es la que indicamos al inicio, en modo solitario, que es donde van a ir los que son las mejoras de la nave y demás, los que son elementos comunes para todos los jugadores. El símbolo de la gema lo que indica es que dentro de sus tareas va a estar el colocar y tomar lo que son las losetas de tesoro y colocar las gemas de tesoros disponibles en el tablero y toda esta parte que tiene que ver con las gemas y tesoro va a ser una tarea particular de este rol. También este símbolo, que son los símbolos de los recursos de la nave, lo que te indican es que el jugador que tenga ese rol va a disponer cuándo va a arriesgar ese recurso de la nave cuando se hacían las tiradas. Recuerden que habían ciertas tiradas que yo podía, depende de si esa acción lo permitía, yo podía, o si es una carta de aventura y la tirada en la carta de aventura lo permite, yo podía forzar el recurso para obtener bonificadores a las tiradas. Entonces, solo aquel rol que tenga
indicado el símbolo de ese recurso de la nave, puede decidir si utiliza ese recurso, si forza ese recurso para una tirada en específica. Entonces cada uno de los roles tiene, algunos de ellos van a tener el control de esos recursos de la nave. Adicional a esto, en estas cartas van a conseguir cuáles son todas las tareas, porque ahora todas las mecánicas que llevábamos, que tomábamos o que realizábamos en el modo solitario, van a estar distribuidas entre estos roles. Entonces cada uno de los jugadores va a tener la responsabilidad de llevar a cabo ciertas tareas durante el transcurso de la partida. Y en cuanto a las decisiones también, ahí te va a indicar en su carta cuáles son las decisiones que él debe tomar en momentos determinados de la partida. Igualmente, como es un modo cooperativo, se puede discutir entre los jugadores cuál va a ser el desarrollo de cómo vamos a avanzar en la partida a la hora de tomar decisiones y demás. Pero quien toma la decisión final va a ser el que tenga la responsabilidad de la tarea en particular. Entonces, como pueden ver, en la parte de arriba te indica cuál van a ser los elementos que va a tener en la preparación inicial. Por ejemplo, en este caso, fíjense que aquí te indica que este va a tener una gema de tesoro disponible que va a tomar del suministro, y adicional a eso va a tener algunos de los personajes de las losetas de personajes con las que contábamos nosotros inicialmente en el modo solitario. Estas losetas de personajes ahora van a estar distribuidas entre los jugadores. Depende de cuál sea su rol. Acá en la sección de la preparación te va a indicar cuáles de esos personajes va a controlar cada uno de esos jugadores. De igual manera, entonces, en el momento de que necesitemos sacrificar a uno de estos personajes, estas losetas de personajes, pues el jugador que tiene control sobre esta loseta de personaje debe decidir si lo sacrifica o no. Es decir, él también va a estar bajo su criterio. Por otra parte, tenemos lo que es una loseta del capitán, que es la que identifica cuál es en ese momento el que representa, quien representa al capitán de la nave. Inicialmente lo pueden hacer de forma aleatoria, decidir cuál de los jugadores va a representar este rol, o todos quedan de acuerdo en quién va a iniciar siendo el capitán. O sea, la idea es que durante la partida van a haber detonantes que hagan que ese jugador pierda la capitanía, que son dos detonantes. Uno es si se falla una prueba en una tirada. Recuerden que puede ser cualquier tipo de acción que necesito realizar una tirada, hasta un combate. Si en cualquier prueba realizamos una tirada, sea la acción que sea, y se falla, automáticamente ese jugador debe pasar la loseta de capitán al siguiente jugador de turno, según el sentido de las manecillas del reloj, perdiendo de esa forma la capitanía. Inmediatamente lo que va a hacer también es aumentar en 1 un punto de acción en el medidor de acción, para que ahora este nuevo capitán va a tener una nueva acción disponible, ya que va a recibir la capitanía de forma abrupta. Y la otra manera en que puede perder la capitanía es si alcanzamos alguno de los niveles importantes acá en el medidor de notoriedad, bien sea el de los barcos o cualquiera de estos que habíamos indicado en la versión solitaria. En este espacio el 36, en este espacio del dado negro que es el 44. Todos esos espacios, si en cualquier momento llegamos a uno de esos espacios, pues también perdería la capitanía el jugador que tenga en ese momento ese rol. Igual adquiriendo un punto de acción adicional para el jugador siguiente y para el jugador que va a ser capitán de aquí en adelante. De igual manera, de forma voluntaria, el que sea el capitán al inicio de cualquier turno puede, de su cuenta, pasar el rol de capitán al siguiente jugador sin inconveniente, pero ese nuevo jugador que va a ser capitán no puede pasar la capitanía hasta el inicio del siguiente turno. Deben tener presente que mientras el jugador sea capitán, va a tener nuevas responsabilidades que van a ser agregadas al rol que ya tenía. Es decir, no es que el rol anterior, con el que él comenzó, lo va a dejar a un lado. No, él va a tener las responsabilidades que tenía como oficial, como el oficial que le haya tocado, como el rol que les haya tocado al inicio de la partida, más las nuevas del capitán. Mientras, por supuesto, mientras represente este cargo. Fíjense como ejemplo que el capitán va a tener las tareas principales.
las responsabilidades principales del juego. Por ejemplo, aquí te indica que él va a ser quien va a gastar los puntos de acción. Él va a controlar lo que es la zona de juego en común, que es donde están las mejoras de la nave y demás. Él además va a forzar lo que es el recurso de Nemo, que él representa al capitán. Él es el que decide si va a utilizar ese recurso para alguna tirada, para mejorar una tirada. Aquí te dice que él resuelve todas las pruebas con dados, como lo ven aquí. Y además de eso, él permite declinar la resolución de aventuras o de ataques furtivos. Así cada uno de los oficiales, cada uno de los cargos va a tener sus propias tareas indicadas en su carta. Ahora, en la modalidad semicompetitiva se van a utilizar todas las mecánicas de la modalidad anterior, la completamente cooperativa. La diferencia está en que los jugadores van a ir reuniendo unos puntos, que son los puntos de gloria, y al final de la partida se va a evaluar cuál de los jugadores tuvo el mayor rendimiento o quien influyó más en la victoria de la partida, en el caso de que se logre resultar victorioso al final de la partida. Entonces, las variantes que van a ver o las mecánicas adicionales es que quien tenga el rol del capitán, mientras tenga el rol de capitán, recuerdan que durante una partida normal en solitario, recuerdan que las cartas de aventura, cuando se lograban o te lo indicaban el efecto de la carta, los colocabas aquí en la pila de logradas, y si no, pues se lo colocaban en la pila de falladas, que eran estas dos pilas que están acá, que eso lo que iban a permitir era darnos algunos puntos al final de la partida. Pues esta vez lo que vamos a hacer es que mientras seamos capitanes, nosotros vamos a colocar todas aquellas cartas que indiquen colocarse en el lugar de pasadas. Se van a colocar en una pila boca arriba y la de fallada en una pila boca abajo en nuestra zona de juego, en vez de en la sección indicada en el tablero. Entonces vamos a colocarlas boca arriba las logradas y boca abajo las falladas. Y las vamos a colocar las falladas sobre las pasadas, es decir, formando una sola pila. Esto es para no confundirla con las cartas que estén en juego, las que están en la zona común del tablero. Entonces, estas se colocan así porque también cada jugador va a tener su propia pila, porque como cada jugador en algún momento va a ser capitán, pues va a ir acumulando allí esas cartas. Que estas cartas las vamos a utilizar al final de la partida. Esta es una de las variaciones. Lo que sí deben tener presente es que lo único que no van a incluir en esta pila son las cartas de las mejoras de la nave. Esas cartas sí se mantienen aparte. Si se tienen que colocar en las pilas acá, se colocan en las del propio tablero. También, mientras se ocupe el cargo de capitán, cualquier gema de tesoro disponible de las que está sobre el tablero, puede ser cualquiera de estas de los océanos o las que están en el mazo de cartas de aventura acá, que sean retiradas por algún efecto o alguna acción durante la partida, pues esas gemas retiradas, en vez de colocarse nuevamente en el suministro, las va a recibir el jugador capitán y las va a tener en su poder. Por otra parte, en cualquier momento, cualquiera de los jugadores puede estar en desacuerdo con alguna de las decisiones que tome el capitán. En ese momento preciso, ese jugador puede indicar al capitán en qué forma preferiría este jugador realizar esa acción. Y si ese jugador, en ese momento que hay un desacuerdo entre el capitán y ese jugador, y el capitán no quiere, dice efectivamente que no va a realizar esa acción como se la está diciendo el jugador, que no es capitán, entonces el jugador que está en desacuerdo puede gastar una gema de tesoro disponible que tenga en su poder, la puede colocar en el suministro general, y automáticamente le quita el rol de capitán a ese jugador. Al quitarle el rol de capitán, la primera acción que va a realizar ese nuevo capitán es aquella que le indicó al otro que no estaba en desacuerdo. Es decir, esa es la primera acción que le va a llevar a cabo, va a ser esa. Lo que él dijo que estaba en desacuerdo lo va a ejecutar como él dijo que era mejor, que le parecía mejor. Y luego, en el resto de este turno, ningún otro jugador podrá
quitarle de esta manera la capitanía. Va a tener como una inmunidad temporal, pero sí puede perder la capitanía por los métodos regulares, como ya lo habíamos indicado en la modalidad completamente cooperativa, fallando alguna tirada o si llegamos a uno de los niveles especiales en el marcador el medidor de notoriedad, como ya lo habíamos visto anteriormente. De forma adicional, también en el momento en que el jugador capitán quiera dar por su cuenta al inicio de cualquier turno el rol de capitán al otro jugador, inmediatamente él va a recibir como beneficio una gema de tesoro disponible, que se la va a robar a cualquiera de los otros jugadores que tenga una disponible. Todo esto es, como les digo, adicional a las mecánicas ya agregadas en el modo completamente cooperativo. Luego, al final de la partida, solo si logramos no resultar derrotados en la partida, pues cada uno de los jugadores va a totalizar sus puntos de gloria. Que estos puntos de gloria son aparte de los puntos de victoria que obtenemos como grupo para determinar el progreso en nuestra partida. Entonces, ¿cómo lo vamos a contabilizar? Cada uno de los jugadores va a tomar estos elementos que les voy a indicar acá. Primero va a tomar su mazo de cartas logradas y falladas y las va a separar. Entonces, vamos a poner el caso que estas son acá las pasadas, las logradas y las falladas. Entonces él va a recibir un punto de gloria por cada uno de las losetas de personaje que aquí al final de la partida se mantuvo vivo, sobrevivió. Va a recibir 2 puntos de gloria por cada gema que tenga en su poder. Va a ganar 1 punto por cada carta lograda y va a perder 1 punto por cada carta fallada. Entonces, luego que cada uno de los jugadores totalicen estos puntos, el que tenga mayor cantidad de puntos de gloria, pues será el vencedor de todos. Será el que logró, el que sus decisiones tuvieron más peso en la victoria lograda al final de la partida. Ahora, en el caso de empate, desempatamos en el siguiente orden. Primero, quien tenga mayor cantidad de cartas logradas. Luego, quien tenga más gemas. Y por último, quien tenga más losetas de personajes vivos al final de la partida. Luego de esto, entonces vamos a hacer el final de la partida habitual. Es decir, vamos a agrupar todas las cartas logradas de aventura de todos los jugadores en una sola pila en la sección indicada en el tablero. Y igualmente con las cartas de falladas de cada uno de los jugadores también en la pila correspondiente en la sección del tablero, para ir entonces ahora con lo que es la puntuación general de puntos de victoria para determinar el nivel de victoria obtenida por el grupo, como ya lo hemos visto en la modalidad solitaria en el primer tutorial. Estas son todas las reglas añadidas que debemos utilizar cuando juguemos estas otras dos modalidades de juego. Recuerden que tienen otras variantes para agregar mayor dificultad al juego. Si quieren incluirlas en estas modalidades no hay ningún problema. Las tienen allí en el manual. Y bueno, muchas gracias por el video. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos hasta la próxima.